Muy buenas tardes, estimados hermanos en Cristo y quienes están junto a nosotros por medio de esta transmisión en vivo. Estoy junto al hermano Fred Angulo, maestro de nuestra iglesia. Estamos ya pronto a comenzar una conversación concerniente al conflicto entre Israel e Irán. ¿Por qué es importante y relevante para nuestro tiempo? Porque justamente se han levantado muchas voces eh, apuntando a muchas cosas en términos proféticos. Y para nosotros es importante que el pueblo cristiano tenga una cosmovisión bíblica, centrada en la Escritura. Puede sonar algo redundante, pero en realidad lo que hoy día vemos es, como bien ha dicho nuestro hermano Fe en algunas oportunidades, una hermenéutica o una escatología de periódico, porque se interpretan los textos bíblicos a la luz de los acontecimientos actuales y tiene que ser totalmente contrario. Tiene que interpretarse la lectura y obviamente posterior a eso viene la interpretación de los tiempos. Entonces, para nosotros es importante que hoy día tengamos un buen tiempo en conversación, en donde eh, también ustedes son parte de la conversación, parte de el poder compartir, parte de poder eh, preguntar. Así que, hermano Freddy, ¿cómo estamos por hoy día en la conversa? Bueno, pastor, le saludo acá en vivo y saludo a la audiencia también. Estamos con expectativa, ansiosos de entrar a dialogar de este tema de suma importancia. Así que ya hay que poner cambio 3. Démosle con todo y saludamos a los hermanos. Y como bien dijo usted, comparta, hermano, comparta para que los hermanos en diferentes lugares de Hispanoamérica pudieran preguntar, hacer sus aportes también, porque al final vamos a reunir algunas preguntas y vamos a dar respuesta con la ayuda del Señor en relación a esta temática escatológica. Eso, así que estamos felices. Sí, estamos retomando un programa que habíamos dejado atrás un par de años, como lo es el Faro Calle Calle. Y Dios mediante queremos continuar este programa que nació con el propósito justamente de traer luz al pueblo cristiano por medio de la Escritura. Y en esa tarea estamos, en esa batalla estamos. Estamos tratando de hacer exégesis y hacer exégesis y a la luz de la contingencia provocar al pueblo cristiano que no se alarme por los asuntos de la contingencia, sino que vea la escritura y tengamos seguridad de nuestra opinión, de lo que pensamos y de lo que enseñamos también. Así que estamos compartiendo, yo estoy compartiendo ahora link a los hermanos que me pidieron que le comparta los links. Eh, Así que estamos trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano Freddy, Cuénteme. a ver, ¿cómo comenzamos este tiempo eh, dialogando sobre los acontecimientos? ¿Podría hacernos un análisis o una reflexión acerca de la contingencia que estamos viviendo, que se está viviendo en Medio Oriente? Bueno, a ver, en esa dirección, eh, pienso que primero hay que eh, hablar algunas cosas usando la brocha gorda, es decir, grandes planteamientos, poniendo un panorama escatológico. Eh, en ese sentido, voy a realizar con la ayuda de Dios, estimados hermanos, eh, una panorámica de los eventos proféticos, ¿ya? Para que sobre ese escenario entonces sigamos dialogando la cuestión de Israel e Irán, ¿ya? Eh,
obviamente vamos a tocar tangencialmente otros temas porque esta cuestión tiene muchas aristas, muchas aristas. Y la idea es que el texto bíblico es nuestro patrón, es la palabra de Dios que debe guiarnos. Y como bien dijo usted, nosotros no debemos tratar de encajar la contingencia a la fuerza en el texto bíblico, porque eso sería torcer el texto y seríamos considerados personas que no usan la palabra de Dios de manera correcta y seríamos descalificados como predicadores, como enseñadores, etc. Ahora, todo lo que yo voy a hablar, pastor, lo voy a hablar desde la vereda del sistema teológico conocido como dispensacionalismo, ¿ya? En pro de ese sistema voy a dar una panorámica de los tiempos. Obviamente, los sistemas teológicos no son inspirados. Por ende, aún los sistemas teológicos tienen que estar siendo revisados constantemente a la luz del texto sagrado, porque quien manda es la Escritura. Pero también en pro de la honestidad intelectual, debo decir que voy a hablar desde la vereda dispensacional, ¿ya? En ese sentido, estimados, la iglesia comenzó en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 2. Yo quiero que entiendan, hermanos, que hay gente que cree dentro de la cristiandad, hay gente que cree y predica que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. A esa postura nosotros nos adherimos a nivel personal y también como iglesia, ¿ya? Sin embargo, quiero hacerles consciente también que hay predicadores muy famosos en las redes sociales que no creen eso. Ellos creen que la iglesia comenzó en algún momento en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces usted podría decirme, ¿esto tiene implicancias? Claro que sí, tiene muchas implicancias. ¿Usted había oído algo de eso, pastor? Conozco algunos predicadores. ¿Ya? Conozco algunos predicadores que creen eso y obviamente enseñan algo al respecto. Claro, claro. De hecho, hoy el programa no se va a basar en hacer una exégesis de la eclesiología, pero estoy dando, por eso dije, grandes pinceladas con la brocha gorda para llegar al tema que nos convoca en este programa. Entonces, a ver, la iglesia comenzó en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Desde ahí comienza un peregrinaje en la tierra. La iglesia empiezan a avanzar las décadas, los siglos, los milenios, etcétera, etcétera. Hoy estamos en el 2024. El próximo evento escatológico será el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, y una vez que el arrebatamiento de la iglesia acontezca, en algún momento vamos a profundizar en esa doctrina propiamente tal del arrebatamiento. No va a ser el caso hoy, pero solo lo menciono. Se supone que después del arrebatamiento viene un periodo de 7 años que se conoce como tribulación, la tribulación escatológica. Ahora, quien pone fin a la iglesia aquí en la tierra es el arrebatamiento. O sea, desde Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia propiamente tal, se conoce como la dispensación de la iglesia o también la dispensación de la gracia, etcétera, etcétera, bajo la óptica del dispensacionalismo. Entonces, acontece el arrebatamiento y después vendría la tribulación, 7 años de tribulación. Los antiguos decían, no todos por cierto, de que apenas acontezca el arrebatamiento, inmediatamente comienzan los 7 años de la tribulación. Pero cuando uno comienza a estudiar la Biblia de manera más precisa, más seria, en realidad lo que da inicio a la tribulación escatológica es un pacto, ¿cierto? A la luz de Daniel capítulo 9. Es un pacto que da el inicio oficial
de los 7 años de tribulación escatológica. Entonces, entre el arrebatamiento y el inicio oficial, ¿cierto?, de la tribulación, hay un periodo indeterminado que la Biblia no revela, pero sí tenemos razones suficientes para pensar que hay un periodo, meses, años, etcétera. Eso es importante. Usted Es el periodo que algunos le llaman el periodo de paz y seguridad. algunos le llaman el periodo de paz y seguridad. Bueno, ese término paz y seguridad también está sujeto a discusión teológica. Son algunas discusiones que se dan dentro de la casa dispensacionalista. Correcto. ¿Ya? Nosotros estamos hablando esto en sede dispensacional, ¿ya?, en el casillero del sistema dispensacional. Más adelante vamos a hablar más cuestiones con respecto a los sistemas teológicos. Se supone que al finalizar los 7 años de tribulación escatológica vendría la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y después vendría el milenio. Ese es otro tema también sujeto a conflicto. ¿Qué ha oído usted del milenio, por ejemplo? Que algunos dicen que enseñan que es un reino espiritual, que la actualidad estamos en el milenio. Otros enseñan que simplemente no hay milenio. Obviamente, y su postura, de acuerdo a su interpretación del sistema teológico que lo avala, lleva a tener algo de positivismo en algunos casos, en que tratan de traer el reino, jalar el reino a la tierra, promoviendo muchas ideologías y avalando otras. En el caso de la conquista, el gobierno de todas las esferas de la sociedad. Pero lo que creemos nosotros básicamente es que Cristo reinará por 1000 años, literales. Claro, ahora el reino de Cristo comienza con su segunda venida. De hecho, esa es la postura dispensacional. Usted no crea las cosas porque un sistema teológico lo diga, porque los sistemas teológicos tienen que ser revisados a la luz de la Escritura. Cuando uno estudia la Escritura, hace exégesis, lo ideal es que el fruto de la exégesis sea un sistema teológico, lo más sano posible, y tiene que estar siendo revisado constantemente. Hay muchos hombres de paja que se realizan hoy en día en las redes sociales, se acusa al dispensacionalismo de 1000 cosas, pero en realidad están muy alejados de la verdad. Y a veces incluso hay hasta malicia, hasta mala fe. Ahora, termina el milenio, obviamente aparece la doctrina, el acontecimiento del gran trono blanco y después el estado eterno. Obviamente yo no estoy hablando de los detalles porque hay muchas cosas más que uno podría hablar, simplemente estoy dando una panorámica. Entonces, el periodo de la iglesia termina con el arrebatamiento. Después se hace posible el comienzo de la tribulación escatológica, 7 años. Esto termina con la segunda venida de Jesucristo. También hay un periodo ahí de 75 días entre la venida de Cristo y el inicio oficial del milenio. Después del milenio, obviamente, se da lugar al trono blanco, a ese gran juicio final y después al estado eterno. Quienes crean ese panorama, lo sepan o no, se adhieren en menor o mayor grado al sistema teológico conocido como dispensacionalismo, porque hay gente, pastor, que cree estas cosas, pero no es consciente de que esto es parte de un sistema teológico. De hecho, ¿qué me puede decir usted con respecto a su experiencia en los años que lleva de cristiano? ¿Todos saben que son dispensacionalistas? No, en realidad, viendo mi experiencia personal, yo no sabía que era dispensacionalista hasta mucho después de convertido. Recibimos el dispensacionalismo por herencia popular. ¿Cómo es eso? A ver, explíqueme. Popular porque, por ejemplo, las predicaciones de los cassettes
del hermano Gigi Ávila, por ejemplo. Él enseñaba mucho acerca del rapto periovolucional, del milenio, de las guerras, de Armagedón, de Gog y Magog. Entonces, había un conocimiento que uno había adquirido en el tiempo por popular. Obviamente, a la luz de la teología, eso queda en el ámbito de lo popular. Claro. Porque cuando uno profundiza el sistema, se da cuenta de que hay profundidades que avalan desde la exégesis este sistema teológico. Claro, cuando hablamos de exégesis, para que los amigos entiendan, una exégesis seria implica que uno estudie hebreo, que es la lengua original del Antiguo Testamento, implica que uno estudie griego koiné, que es la lengua en la cual se escribió el Nuevo Testamento, y vaya a la escritura aplicando ciertas herramientas que nos entrega la hermenéutica, como por ejemplo hacer un análisis histórico-cultural del pasaje que estamos estudiando, aplicando también un análisis morfosintáctico, es decir, morfología bíblica, estudiando palabra por palabra, la composición de las palabras, la sintaxis, la estructura de las oraciones, los párrafos, y también finalmente la semántica que nos trae el significado, ¿cierto? Ahora, esos exégesis, y eso implica trabajo, sudor, tiempo, estudiando, porque lo importante es no torcer la escritura. Eso es muy importante para los predicadores. Ahora, con respecto a lo que usted decía, el dispensacionalismo popular, podríamos decir también artesanal o folclórico, sí, ese dispensacionalismo en Hispanoamérica es un fenómeno que puede ser analizado de diferentes ángulos, obviamente desde el punto de vista bíblico, pero también desde el punto de vista sociológico. Es un fenómeno muy interesante porque nosotros, antes de Internet, por ejemplo, antes de que Internet llegue y aparezca, nosotros solamente escuchábamos predicaciones por medio de los cassettes, esos cassettes antiguos, como dice usted, y los predicadores famosos en Hispanoamérica eran Gigi Ávila, ¿cierto? Jorge Rasky, por ejemplo, entre otros, Carlos Anacondia, si no me equivoco, y ellos, principalmente Gigi Ávila, obviamente se adhería al dispensacionalismo. Obviamente nosotros en ese tiempo no lo sabíamos, simplemente lo escuchábamos y lo disfrutábamos, ¿me capta? Y habían muchas imprecisiones del dispensacionalismo que predicaba Gigi Ávila. Y después de que llegó Internet, empezó a pasar el siguiente fenómeno. Yo empecé a escuchar aquí en las redes sociales, en las diferentes plataformas digitales, que habían jóvenes que decían, yo abandoné el dispensacionalismo, porque por nano decían, ahora descubrí la verdad. Claro. ¿Me capta? Y yo les preguntaba a veces, ¿y quiénes fueron tus referentes? ¿Qué sabes tú del dispensacionalismo? Y nos decían, no, que yo escuchaba a Gigi Ávila, escuchaba a Gary Lee, más actualmente a David Diamond. Bolaines, claro. Entonces yo me reía porque si tú tienes a estas personas como referentes del dispensacionalismo, hasta yo dejaría el dispensacionalismo. ¿Me capta? Y yo creo que usted también. Ahora, si bien es cierto, estas personas dicen verdades también, pero no tienen un dispensacionalismo riguroso, académico, sino más folclórico, como para la galería. ¿Me entiendes? De hecho, la característica de ellos es que ocupan muchos datos, y analizan los datos, analizan la escritura desde los datos que tiene. Lo que hoy día vemos. Por ejemplo, sí. Hoy día vemos en el conflicto de Israel-Irán, que ha venido en escalada, como muchos siguen teniendo un dispensacionalismo folclórico, popular, basándose también en este tipo de conferencistas que no están alineados desde la exégesis hacia la interpretación. Son populistas. Sí, están justamente haciendo interpretaciones de la escritura, pero por medio de la contingencia. Claro, y esto, de hecho, una de las cosas que yo he pensado, que quien les ha hecho más daño al dispensacionalismo no son
la contraparte o la teología del pacto, la teología reemplacista, sino los que han hecho más daño al dispensacionalismo son aquellos que se adhieren al dispensacionalismo pero no lo estudian seriamente, son populistas. Entonces yo les invito a los hermanos a estudiar más allá de los predicadores populares, a leer libros. De hecho, más rato vamos a recomendar unos libros ahí y les invito a estudiar. ¿Por qué? Porque también he visto a muchos teólogos reemplacistas, supersesionistas, que hacen caricaturas del dispensacionalismo, que se aprovechan de esta mala representación del dispensacionalismo para crear sus hombres de paja, incluso a veces son críticos deshonestos, etcétera. Ahora, es como de repente uno tiene hermanos más chicos, y en una pelea a veces grupal de jóvenes, de niños, los más grandes se van a pegarle a los más chicos, a los hermanos más chicos. Es como esa pelea donde saben que van a ganar. Claro, y lo otro que también ha pasado es que por lo generalmente esta gente que no se adhiere al dispensacionalismo, que por lo generalmente son los reformados, hay excepciones por cierto, pero los reformados por lo generalmente vienen con el tema de la salvación, ¿cierto? Por delante, el tema de las doctrinas de la gracia, etcétera, etcétera, pero traen escondida una escatología que yo llamo de alcantarilla, o sea, porque es una escatología reemplacista que tuerce el texto, que alegoriza los pasajes, que lo espiritualiza, no toma el texto en serio, deshonrando así la doctrina de la inspiración del texto. Ahora eso hay que decirlo, que de repente venían con el mensaje de la salvación, pero cuando ya tenían lista la persona, le metían la escatología. Ahora, no significa que no tengan que predicar la escatología, pero hay que ser honesto, uno siempre tiene que llegar con todas las cartas sobre la mesa, porque podemos estar equivocados en algún punto, claro que sí, pero tenemos que tratar de ser honestos intelectualmente, ¿ya? Hay guerra de sistemas teológicos, los hermanos tienen que estar conscientes. En la arena política teológica hay guerra de sistemas teológicos y aquellos que no estudian tienen mezclas en su interior y están totalmente confundidos. De repente hay unas mezclas incestuosas entre teología del pacto y dispensacionalismo, que aparece una cuestión rara que nadie entiende, ¿me capta? Entonces, estos programas que sirvan para traer luz, al menos en lo poco, entonces creo que por ahí estamos avanzando correctamente, doctor. Hemos puesto la plataforma desde un punto de vista dispensacional. De hecho, el conflicto lo vamos a abordar desde la mirada dispensacionalista. Y queremos manifestarle también a los hermanos que nos están viendo, los que nos van a ver, que la conversación, el propósito de la conversación de hoy día es justamente traer luz desde la Escritura al conflicto que hoy día está en las redes sociales, en la palestra, y que de alguna manera tenemos responsabilidad, una voz, un peso de responsabilidad para enseñar a los hermanos cuál sería nuestra postura, cuál debería ser la postura bíblica al respecto. Porque, queramos o no, dentro del mundo cristiano hay voces, muchas voces, distintas voces con distintos temas. Por ejemplo, hablemos en primer lugar, ¿cuál es el origen del conflicto que hoy día está en la palestra? Wow. A la yugular, como decimos acá en Chile. A la yugular. A la vena. Porque, a ver, hay algunos que dicen que el conflicto hoy día es político. Yo veo en las redes sociales, por ejemplo, en las ¿cómo se llama? En las noticias internacionales, que dicen que el problema es político. Algunos atribuyen a un problema económico. Hablan todos de las bolsas, del comercio,
Algunos manifiestan que es ideológico, otros dicen que es religioso. ¿Cuál es el Claro. origen del conflicto? Claro, de hecho voy a abordar esa pregunta que es muy importante, pero yo les pediría a los hermanos que pudieran comentar si está saliendo bien, ¿ya? Porque eso es importante para seguir entonces hablando. Pongan un me gusta o hermano, está saliendo bien el programa al aire, eso es importante. Sí, porque afuera hay harto ruido de sirenas, porque justamente hubo un accidente hace más o menos 40 minutos afuera, en la calle de abajo, entonces la idea es que puedan comentar y si sale bien, que nos digan Claro. está todo ok. ¿Cuál es la verdadera causa del conflicto? La raíz. Mire, cuando uno escucha los programas de televisión, las noticias, donde vienen los analistas de la política internacional, nosotros tenemos uno acá, Raúl Sor, es uno de los tantos en Chile, y a mí me daba risa porque de repente algunas periodistas cuando interactuaban con este analista internacional de la política exterior, se veía la ignorancia de los periodistas, muy ignorantes con respecto a este tema y totalmente prejuiciados y llegando a conclusiones ridículas, hermano. Bien, este conflicto del Medio Oriente, agrandemos la cosa, analicémoslo de manera más general. Este conflicto del Medio Oriente, entre Israel y los palestinos, Israel y los árabes, ahora Israel e Irán, ¿cuál es el verdadero origen y el conflicto? De hecho, este es uno de los corazones del programa. Si los hermanos entienden la respuesta a esta pregunta, yo creo que ya esto va a traer luz. Si bien es cierto, estos temas pueden ser analizados desde el punto de vista económico, porque tienen implicancias económicas, efectos económicos, la cuestión del petróleo, la subida de las cosas, etc. Puede ser analizado también desde el punto de vista político, geopolítico, ¿cierto? Cómo se mueve el tablero de las naciones y cómo afectan estas cuestiones a naciones hermanas, etcétera, etcétera. Puede ser analizado desde un punto de vista cultural también. De diferentes dimensiones uno puede abarcar este tema. Pero yo quiero decirle a los hermanos que el verdadero origen de este conflicto, a nivel general y particular, es de índole religiosa. Es decir, para que entendamos correctamente el origen de este conflicto, nosotros deberíamos estudiar el pacto abrahámico. El pacto abrahámico. Hago consciente a los hermanos que la Biblia revela muchos pactos. De hecho, la Biblia revela 3 tipos de pactos al menos. El pacto de sal, el pacto de donde se sacaba un zapato, era el otro, y el pacto de sangre. De hecho, está el pacto abrámico, ¿cierto? Está el pacto de la tierra, está el pacto mosaico, el nuevo pacto, el pacto davídico, el pacto sacerdotal, etc. Pacto noético. El pacto noético, claro, ese me faltaba, que es previo al pacto abrámico. Si usted no entiende los pactos, usted va a andar muy perdido, como decimos acá en Chile, más perdido que el teniente Bello. ¿Por qué? Porque nosotros debemos interpretar los pactos como verdaderos contratos para entender los lineamientos de la revelación progresiva, cómo fluye, cómo se desarrolla la verdad de Dios a través de la Escritura, del punto de vista cronológico y teológico. Entonces debemos estudiar los pactos bíblicos. De hecho, yo concuerdo con un teólogo que es dispensacionalista, pero que no está de acuerdo que el sistema se llame dispensacionalista. Yo llego a estar de acuerdo, se me escapa el nombre ahora, pero él dice que debería llamarse el sistema pactualismo bíblico, ¿ya? Yo creo que ese es un nombre más acertado, pero como ya el tiempo consagró el sistema como dispensacionalismo, tampoco está mal, si es que uno lo explica de manera correcta. Entonces, el pacto abrámico debemos estudiarnos para entender el verdadero origen de este conflicto. O sea, el origen está radicado en lo que Dios pactó con Abraham. Ahí está la madre del cordero, como decimos acá. Ahí está la caja de Pandora que tenemos que abrir y ver qué es lo que pasa ahí. Entonces, en esa dirección, yo quiero que ustedes entiendan
lo siguiente, hermanos. Y para ello, no sé si puede ir, pastor, a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 y leer del 1 al 3. Ahí comienza el pacto abrámico para su información. De hecho, el libro de Génesis es el semillero de grandes doctrinas que después se desarrollan a lo largo de la revelación progresiva. Por ejemplo, del capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11 tenemos la historia primitiva bíblica. Ahí hay grandes eventos como la creación, la caída, el diluvio, la confusión de lengua, ¿cierto? Y en el 12 comienza la historia patriarcal, básicamente, y comienza con el patriarca de los patriarcas, Abraham. Y Dios concierta un pacto con él, y va a ser lo que el pastor va a pasar a leer en este momento. Dice Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, yo creo, pastor, que así como vamos, lo más probable es que va a tener que haber una parte 2 y quizás una parte 3 de este programa, porque nos entusiasmamos y comenzamos a profundizar y se nos pasa el tiempo, ¿cierto? Pero vamos a hacer lo que podamos. El pacto abrámico, explicado desde el punto de vista teológico y rápido, diríamos que tiene bendiciones personales, bendiciones nacionales y bendiciones mundiales de carácter internacional. Universales, digamos. Universales, claro. Y aquí hay un gran conflicto entre los sistemas de teología del pacto y el dispensacionalismo, porque hay teólogos, hay predicadores que reducen el contenido del pacto abrámico solamente a la cuestión soteriológica, a la cuestión de salvación, ¿ya? Sin embargo, el dispensacionalismo tiene una visión, creo que más acertada desde el punto de vista exegético, porque tiene una visión más integral, más holística del pacto abrámico, porque no solamente ve bendiciones espirituales, sino también bendiciones materiales. Entonces, cuando hablamos del pacto abrámico, hay que entender que hay tres flujos, tres ríos, tres esteros, en términos más chilenos, que fluyen desde el pacto abrámico, se entrelazan a través de las revelaciones progresivas, los profetas mayores, los profetas menores, y se va tejiendo la revelación, y uno como exegeta y hermeneuta debe aprender a distinguir cuando se habla de las bendiciones personales, de las nacionales y de las espirituales, porque todo esto desemboca en el Nuevo Testamento. Entonces el pacto abrámico nos da un marco hermenéutico dentro del cual debemos estudiar los pasajes a la luz de su contexto inmediato, ¿me entiende? Entonces la gente debe estar consciente de esto y de la importancia del pacto abrámico. Como decía Paul Vanguard, que es como tener un rompecabezas grande y hay que armarlo. ¿Cómo comenzaría a armarlo? Desde los bordes. Claro. O sea, el conocimiento de los pactos es básicamente ponerle el borde a toda la revelación bíblica. Y al pacto abrámico se le llama también el pacto papá. Claro. El pacto padre, donde fluyen desde ahí todas las bendiciones y todas las promesas por las cuales Dios revela también su verdad. Claro, por eso los pactos bíblicos nos dan un marco hermenéutico que nos asujetan para no ir más allá y caer en la subjetividad interpretativa, porque todo lo que habla la Biblia desde el pacto abrámico para acá, al menos está dentro del marco de los pactos. De ahí la trascendencia, la importancia para el estudioso bíblico de entender los pactos. Entonces, el pacto abrámico es el segundo pacto, porque el primer pacto es el pacto noético, ¿cierto? Comenzando en el capítulo 6 de Génesis. Vamos a ver también que hay otro sistema teológico del pacto que creen pactos teológicos, pero yo le llamo pactos fantasma porque en realidad no aparecen en la Biblia. No están en la Biblia. Eso. Vamos a hablar en su momento de eso. El pacto abrámico, como dije, tiene bendiciones personales, bendiciones nacionales y bendiciones universales.
En cuanto a las bendiciones nacionales, que tienen que ver con la simiente, tienen que ver con la nación de Israel, ¿cierto? Se le promete la tierra a Abraham y a su descendencia. Entonces ahí ya estamos profundizando, estamos yendo como a la raíz del problema que tenemos actualmente. Claro, a Abraham y a su descendencia se le promete la tierra que en ese tiempo se conocía como la tierra de Canaán, ¿cierto? Se le promete la tierra, ese es el primer concepto del pacto abrámico, la tierra, porque la tierra es un concepto que es desarrollado en la Biblia. Y este pacto papá tiene 3 hijos pactos, diría yo, que es el pacto de la tierra, que podemos verlo en Deuteronomio 29:30, el pacto davídico, que es otro hijo de este gran pacto abrámico, que 2 Samuel 7, 12 y 16, si no me equivoco, el nuevo pacto en Jeremías 31, hacia adelante, el nuevo pacto. Entonces, hay todo un marco interpretativo. Y todos tienen cumplimiento y tienen su objetivo una nación, Israel. Todos fueron hechos, gracias por ese aporte. Todos estos pactos, es una buena pregunta, ¿con quién Dios hizo estos pactos? ¿Con los gentiles? ¿Son vinculantes a los gentiles? Y si es que lo son, ¿en qué sentido lo son? ¿O Dios hizo estos pactos con la nación de Israel? Bueno, tenemos que leer la Biblia para saber eso. Pero en relación al pacto abrámico, voy a desarrollar el concepto tierra, porque en el fondo en esto se basa el conflicto del Medio Oriente. Esa tierra es muy peleada. ¿Esa tierra es de Israel o es de los países árabes? Porque los árabes dicen que la tierra es de ellos, los judíos dicen que la tierra es de ellos. Hay iglesia que dice que la tierra no es de los judíos y hay iglesia que dice que la tierra sí es de los judíos por el pacto. Entonces aquí hay un conflicto y de repente aparecen los agnósticos escatológicos que le ponen los paños fríos y dicen, no, si la escatología no es tan importante. Claro, eso le hace la evasiva. Pero cuando uno estudia escatología y entiende las implicancias de esto, hermano, no es tan simplista la cosa. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Cuál es el origen del conflicto, la raíz del conflicto? ¿Por qué ese odio entre los países árabes con los judíos? Algunos dicen los judíos con los árabes, que también tienen odio. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué están siempre entrando en conflictos bélicos? De hecho, Israel, si uno analiza la historia de Israel, se ha escrito con sangre. ¿Cómo un sociólogo histórico podría analizar coherentemente la historia de Israel? Es un pueblo que sigue estando hoy con nosotros. Grandes imperios han caído, hermano. Incluso imperios que gobernaban sobre Israel, pero han caído y Israel continúa. Eso es un milagro histórico, sin duda. Ahora, entonces en esa dirección, yo quiero que entendamos lo siguiente. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque el programa ya queda poco. A ver, Abraham tuvo 3 esposas. 3 esposas tuvo Abraham. Una se llamó Sara, la otra Agar, y hay una tercera, Setura. Abraham tuvo 3 esposas y por ende cada esposa tuvo hijos. Y aquí estamos hablando de quién es el escogido que ha de heredar las promesas del pacto abrámico, la tierra en este caso. Entonces, en esa dirección, quiero que me acompañen. A ver, quiero dar una definición teológica del conflicto. La raíz bíblica del conflicto entre Israel y los estados árabes la encontramos en 2 personas. Yo añadiría una tercera, pero lo vamos a ver. Ismael, el medio hermano de Isaac, y Esaú, el hermano mellizo de Jacob. Tenga acá presente 2 nombres, Ismael y Esaú. Ismael, hijo de Abraham, y Esaú, hijo de Isaac.
¿Quiénes son estos personajes de la Biblia? Si usted logra entender esto, va a entender el verdadero origen religioso del conflicto del Medio Oriente. ¿Ya? En ese sentido, quiero que me acompañe a Génesis capítulo 16, versículos 6 al 12. Los descendientes de Ismael se conocen en la Biblia como ismaelitas. ¿Ya? Ismaelita. Quiero leer Génesis capítulo 16. Dice: y respondió Abraham, ese es del 16:1, ¿cierto? Y respondió, 16. ya. Y respondió Abraham a Sarai, 16:6. 16:6, ya. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, esto es importante, dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, que es el hijo de Abraham, ¿cierto? Porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Mire la naturaleza de Ismael. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. A ver, ¿cuál es la tesis aquí? La tesis al estudiar la Biblia es que el origen de los países árabes, uno de sus orígenes es Ismael. Ismael es uno de los padres de las naciones árabes. No es el único, pero es uno de los principales y podría decir el principal. Los ismaelitas. Los ismaelitas, que se conoce hoy en día en términos modernos como los países árabes. ¿Verdad? Eso es parte de la historia de los países árabes. Entonces, sin embargo, es un hijo de Abraham. Y Dios le había prometido la tierra a Abraham en el pacto abrámico, entre otras cosas, por cierto. Entonces, y a su descendencia. Y a su descendencia. Y uno espera, entonces aquí Ismael entra a competir por ser el heredero, pues si eso es lógico, sentido común. Pero ¿quién es el heredero? ¿Isaac o Ismael? Este es el conflicto, hermano. Estamos yendo a la yugular, a la raíz. Este es el conflicto. ¿Quién es el verdadero heredero de las promesas del pacto abrámico? ¿Quién es el verdadero pueblo elegido? ¿Ismael y su descendencia o Isaac y su descendencia? Ese es, para que ustedes entiendan, el verdadero conflicto. Por eso en algún momento puse en el Facebook: si usted no entiende el pacto abrámico, cállese, estudie y después hable. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, hay otro personaje. Vamos a dejar a Ismael un ratito ahí. ¿Cierto? No, vamos a leer Génesis 17, 20, 22. Vamos a seguir con Ismael, porque estos versículos son muy importantes. Génesis capítulo 17, 20, 22 dice: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Mire, esto es importante: 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo, esto es importante, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, dice la Biblia, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. A ver, 12 príncipes saldrían de la descendencia de Ismael, y estos son los padres, los patriarcas de las naciones árabes.
a la luz del relato bíblico, quién es el elegido para heredar las bendiciones del pacto abrámico es Isaac y no Ismael. Pero eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, el Corán, que es el libro santo para los islámicos, nos lleva a la conclusión de que Ismael es el verdadero elegido. Entonces, este es el origen de este conflicto, estimado. ¿Quién es el verdadero heredero? ¿Ismael o Isaac? La Biblia dice claramente que es Isaac y es lo que nosotros creemos. Si bien es cierto, yo no comparto lo que dicen los ismaelitas, que ellos son los elegidos, pero entiendo por qué creen eso. Porque tienen literatura que les dice lo contrario. ¿Me siguen? Porque a la luz de el nacimiento era el primogénito. Era el primogénito y en ese sentido era el que tenía la prioridad para ser bendecido de acuerdo a la lógica humana. Pero aquí hay una excepción divina donde Dios concierta un pacto con Abraham y el heredero es Isaac. Y después vemos que continúa confirmando el pacto con Jacob, etc. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, resumamos. Los descendientes de Ismael son ismaelitas. Cada vez que usted en la Biblia escuche los ismaelitas, se refiere a eso. Los descendientes de Ismael. Ahora vamos a ver a Esaú. Los descendientes de Esaú se conocen como los edomitas, ¿ya? En la Biblia aparecen como los edomitas. Acompáñeme a Génesis 27:41. Mire. Génesis 27:41. Estamos recién en la primera pregunta, pastor, pero está buena esta cosa. Sí, de hecho tenemos dos preguntas más que son bastante interesantes. La segunda pregunta es muy profunda. Yo creo que vamos a tener que avanzar rápido. Génesis 27:41, están ahí, dice así. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Por aquí ya comienza el odio entre Esaú y que también se transmite a su descendiente hacia Jacob, hacia Israel. Esaú prefirió, ¿qué prefirió Esaú? La comida. La comida, el plato de lentejas, si no me equivoco. Ahora, ¿quién fue bendecido y quién fue elegido? Fue Jacob. Aunque nos guste o no, pero fue Jacob. Dios confirmó el pacto abrámico con Jacob y posteriormente con las 12 tribus, sus hijos. Ahora, entonces, tenemos a Ismael y tenemos a Esaú. Yo quiero que ustedes entiendan que el otro patriarca de las naciones árabes es Esaú. Está Ismael y ese es Esaú. Y estos pueblos, tanto los ismaelitas como los edomitas, siempre tuvieron rabia a Israel. Siempre fueron sus enemigos y quisieron hacerle daño y quisieron eliminar a Israel. Israel siempre tuvo un problema existencial a la luz del odio de estos dos pueblos. Porque la pregunta es, hermano, geográficamente, Israel, la tierra allá, actualmente no tiene ningún atractivo geográfico. O sea, pero tiene un peso religioso más que lo que uno ve. Claro, o sea, aquí la cuestión religiosa, teológica es el gran tesoro. Aunque cuando Israel llega a la tierra, parece que la tierra reviviera. Correcto. Porque esa tierra fue hecha para Israel. Ahora, tiene razón usted, antes de que Israel llegara en el 1948, se estableciera como Estado-nación, la tierra era como un desierto y nadie la quería, solo que cuando llegó Israel y la empezó a trabajar, después todo... Pero activó el celo en las naciones... Claro, la querían. árabes. Claro, ahora... Pero, mire, es importante porque entendiendo este hilo por el cual Dios va continuando su pacto y confirmando su pacto con Abraham, vamos entendiendo cómo Dios cuando se relaciona con su pueblo Israel, su nación, o con alguien. Por ejemplo, cuando habla con Moisés, le dice: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, va mencionando él y ratificando
que la línea por la cual viene la promesa y la bendición es desde Abraham, Isaac, no Ismael, Jacob, no Correcto. Esaú. Y De hecho, siempre la fórmula es la misma. claro. De hecho, esa narrativa, esa nomenclatura de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en términos teológicos está diciendo el Dios del pacto, el Dios de los pactos, el Dios que ha pactado con Israel. Esa es la idea, ¿me entiende? Por eso que si usted no entiende los pactos, ni siquiera va a entender el significado de esa frase, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Más que un rezo, más que algo repetitivo, es como recordarle a Israel que Dios tiene un pacto y que es perpetuo. Ahora, otra cosa que me faltaba, la naturaleza del pacto, aquí también hay otra batalla exegética, porque algunos dicen que son pactos condicionales y nosotros creemos que son los dispensacionalistas, que son pactos incondicionales, a excepción del pacto mosaico que sí es condicional. Tiene implicancias hermenéuticas y escatológicas y teológicas el que tú creas una cosa u otra. Yo les hago consciente que esto sirva como una degustación para que usted siga profundizando. Entonces, acompáñeme a Salmo 83, 2, 9. Este Salmo 83 es muy importante en escatología. Tenemos en mente que está Ismael y los ismaelitas, sus descendientes, ¿cierto? Está Esaú y los edomitas. A la luz de los ismaelitas y los edomitas, leamos este salmo. Salmo 83, 2 al 9 dice: porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, que hay algo conspirativo contra Israel, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti. Han hecho alianza. Mira esta parte. Las tiendas de los edomitas, descendientes de Esaú, y de los ismaelitas, descendientes de Ismael, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison. ¿Cuál es el punto aquí? Que los edomitas y los ismaelitas odian a Israel y no quieren que sea nación, etcétera, etcétera. Y estos son árabes, o sea, el odio de los árabes a Israel, dejando las excepciones fuera, no es algo contemporáneo. Esto viene desde tiempos, desde la Biblia, de los tiempos antiguos. Yo no recuerdo haber escuchado en algún noticiero, en alguna plataforma de información, que se hable de esto, del origen del conflicto. Todo apunta al petróleo, todo apunta a la tensión que hay justamente por la tierra, pero nada más. Claro, como le decía al comienzo, hermano, los periodistas tienen un análisis muy limitado, muy precario al respecto. Uno puede encontrar excepciones, ¿cierto? Pero en los canales oficiales es muy difícil. Es que lo que pasa es que la pauta que le imponen los canales oficiales también tiene intereses creados. Si esta cuestión aquí, el mundo se divide si tú estás de acuerdo con Israel o estás en contra de Israel. Si esa es la verdad. Curiosamente, la gran mayoría del progresismo y la izquierda y los comunistas están en contra y a favor de Palestina. Eso algo debe decirles, hermano. Algo debe decirles. Y también hay teologías que están a favor, en contra de Israel, que no quieren que sea nación y que dicen que Dios ya terminó con Israel. Ahora, la tercera esposa de Abraham, Cetura, acompáñenme, Génesis 25 del 1 al 6. Génesis 25 del 1 al 6. Dice así: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksam, Medam, Madiam, Isbac y Sua. Y Jobsam engendró a Seba y a Fedán, e hijos de Sedán fueron Asurim,
Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida, Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuando tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Abraham tuvo una esposa oficial que fue Sara, ex Sarai, ¿me entiende? Pero también tuvo concubinas que fue Agar y Setura. Y Abraham también dio dones, dio regalo a Ismael y a los hijos que aquí menciona que tuvo Setura, los otros hijos de Abraham. Pero la bendición del pacto abrámico es para Isaac. Y de hecho los mandó afuera. Y los mandó afuera, así como córrete un poquito para allá. Ahora, hay que también entender, para que entiendan los hermanos el conflicto, que hay literatura del Islam que niega esta cuestión y que deja como el verdadero heredero a Ismael. Y ellos de ahí que dicen que la Biblia fue corrompida a favor de los judíos. Ese es el conflicto, estimado. El conflicto es de índole religiosa, que después se manifiesta en lo político, lo económico, obviamente. Pero el origen es religioso, es la cuestión de quién es el heredero de Abraham, quién recibe la herencia de ser pueblo escogido. Entonces yo creo que, resumiendo, hay tres personajes: Ismael, Esaú y los hijos de Setura. Estas tres líneas vienen siendo patriarcas y los orígenes de las naciones árabes. ¿Ya? Para que se entienda. Y se pelean el territorio por el cual hay el conflicto. Y se pelean el territorio, y por eso cada vez atacan a Israel. De hecho, del 1948 lo atacaron ese mismo año, que se conoce como la Guerra de la Independencia. Hubo conflicto en el 1956, en el 1967 la Guerra Relámpago, Guerra de los 6 días, la Guerra del Yom Kippur en el 1973, etc. Desde ahí Israel siempre ha sido atacado, Israel siempre responde. Los canales de televisión, la prensa internacional calla en alguna medida cuando atacan a Israel, pero cuando Israel responde se alarman, curiosamente, ¿no? Eso igual debe decirles algo. Entonces, yo creo que estamos bien con la primera pregunta, ¿cierto? ¿Cuál era la primera pregunta? Repítamela, pastor. ¿Cuál es la raíz del conflicto que vemos hoy día, reflejado entre Israel e Irán? El verdadero origen es lo que yo acabo de mencionar, porque de acuerdo a la religión del Islam, el verdadero heredero es Ismael y no Isaac. Ahora, importante aquí, de hecho al comienzo hablábamos de estos términos, hay tres términos que conviene especificar y puntualizar. El término Islam, el término árabe y el término musulmán, claro. A ver, el Islam es la religión, ¿ya? Que tiene como credo: no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, que es uno de los pilares de esta religión. Entonces, todo aquel que se adhiera a la religión del Islam sería musulmán. No necesariamente tienes que ser árabe para ser musulmán. O sea, si tú te adhieres al Islam, al islamismo, eres un musulmán. Pero no necesariamente árabe, ¿se entiende? El árabe básicamente son las personas, Arabia Saudita y todas las naciones árabes, de los cuales tienen como patriarca a Ismael, Esaú y los hijos de Setura. Cuando los árabes se alinean con la religión islam, son islamitas árabes y por ende también musulmanes. Ahora, a la luz de esto, uno tendría que preguntarse, Irán, para llegar más a la contingencia, Irán es descendiente de Ismael, de Esaú o de los hijos de Setura. La respuesta es no. Pero sin embargo, ¿por qué quiere eliminar a Israel? Porque se adhieren a la religión del Islam. Y se apropian de
y se apropian también su de convicción. la causa de los árabes. Correcto. ¿Me siguen? Ahora, hay que decir algo importante. El actual Irán es lo que la Biblia llama Persia. De hecho, en el año 1935 o 34, si no me equivoco, dejó de llamarse Persia y comenzó a llamarse Irán. Y del 1979, tengo que corroborar esta fecha, pero más o menos se empezó a llamar República Islámica de Irán, para que ustedes entiendan. De hecho, son hijos de Jafet, uno de los hijos de Noé y no de Sem, porque los descendientes de Sem son los judíos y también los árabes. Y ahí también hay que explicar un término que es el antisemitismo, para ya dejar la primera pregunta. A ver, aquí hay que entender algo. El antisemitismo desde el punto de vista lingüístico, etimológico, serían todas las personas que estén en contra de los judíos y de los árabes, porque ambos pueblos descienden de Sem. Ese es el uso estricto del término antisemitismo. No obstante, como se ha venido usando, ¿cierto? Como se ha venido usando este término, de hecho aquí anoté algo, desde el año 1989, según la Enciclopedia Británica, Williams Marr lo usó por primera vez y se ha venido usando, no en el sentido que acabo de mencionar, sino que se ha venido usando exclusivamente con respecto al odio a Israel. Entonces una cosa es el origen etimológico y otra cosa es el uso del término. En cuanto al uso es los que odian a Israel, que no quieren que sea nación, que no quieren que sea el pueblo elegido, que ha de gozar de las bendiciones del pacto abrámico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo creo que estamos con la primera pregunta, a no ser que haya un comentario. Me gustaría decir a los hermanos que están conectados que puedan hacer sus preguntas o desde ya manifestar si está claro la primera respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el origen o la raíz del conflicto? Así que dejen sus comentarios si entendieron, si comparten o no y si tienen alguna pregunta al respecto. Claro. En segunda pregunta, hermano, yo sé que estamos ya al borde de la hora de transmisión, pero a ver si podemos desarrollarla. Todos ven lo que pasa actualmente con Israel, lo que ha estado pasando y lo que está aconteciendo. Estos últimos días se hizo un nuevo ataque desde Israel a Irán, en represalia obviamente a lo que había pasado desde Irán a Israel. Entonces, todos están mirando a Israel, pero también el mundo cristiano está mirando a Israel. Y muchos hablan de Israel como el reloj profético de Dios. ¿Es correcta esa expresión? ¿En qué sentido es correcto decir que Israel es el reloj de Dios? Claro, bueno, sí, pues es un término que se usa, es un término de la jerga profética, que ha nacido dentro del dispensacionalismo y que ha sido usado y mal usado. Sin embargo, la pregunta sería, ¿hay algún aspecto legítimo del uso? ¿Y cuál sería, si es que existe ese uso? A ver, yo pienso que sí, tiene uso legítimo porque expresa teológicamente hablando verdades escriturales. Aunque a los teólogos del pacto y los reemplacistas no les guste, porque claro, uno dice, pero ¿cómo Israel va a ser el reloj profético? ¿Por qué son tan idólatras con Israel? Y israelolatría, ¿me capta? No es eso. Ahora, valga la nota a pie de página, sí hay dispensacionalistas populares que de repente no son razonables y sí se les nota su idolatría. Yo los llamo a ellos a la cordura. Israel también se equivoca, Israel también tiene decisiones equivocadas, pero con todo es el pueblo elegido de Dios en el sentido que vamos a explicar. Ahora, yendo a la pregunta, al menos en este sentido es legítimo el uso. Quiero que me acompañen a Mateo 23, 37 al 39. Mateo capítulo 23, del 37 al 39. Escuche con atención.
Dice así el texto sagrado, abro comillas: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, esto es importante, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. A ver, hay que entender algo, que cuando Israel rechazó a Jesús, rechazó el mesianismo de Jesús como nación, ¿me entiende? Porque obviamente hubieron judíos individuales que sí creyeron, pero como nación, Israel fue incrédulo, no creyó en el Mesías, no creyó que Jesucristo venía a cumplir las promesas antiguo testamentarias. Creían que básicamente era un diablo, ¿me entiende? Hay que leer el capítulo 12 nomás de Mateo. Ahora, Israel fue abandonado desde que rechazó a Jesucristo, pero no abandonado del punto de vista absoluto, sino que Dios envió juicio contra Israel, endureciéndolo en parte. Le dio un espíritu de estupor. Hay que leer Romanos 9, 10 y 11 para entender esa cuestión. Ahora, sin embargo, no fue un desechar absoluto. ¿Me capta? Lo endureció en parte. Y hay una condición que revela Mateo 23 al 39 que dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, aquí hay una cuestión para con Israel. Jesús dice, no me vas a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, que a la luz de este texto, la segunda venida está condicionada a que Israel pida al Mesías. Pida al Mesías y crea, ahora sea creyente y no sea incrédulo, como lo rechazó en su primera venida. Cuando Israel crea en el Mesías, y eso se va a dar en el contexto de la tribulación escatológica al final, entonces se ha de manifestar la segunda venida. ¿Me siguen? Entonces, la pregunta ¿es legítimo llamar a Israel el reloj profético? Claro que sí, a la luz de esta verdad exegéticamente extraída, claro que es legítimo llamar a Israel el reloj profético de Dios. Eso es independientemente de los usos fanáticos y extremistas, que no nos hacemos cargo de eso, sino que estamos dando a entender que sí hay usos legítimos de la expresión, de la nomenclatura, de que Israel es el reloj de Dios, profético de Dios. Al menos en este sentido sí, porque tiene que cumplir una condición. Nosotros sabemos que a la luz del texto sagrado es también Dios que obra en el corazón, ¿me entiende? Que da el nuevo nacimiento, que aplica el nuevo pacto a Israel en el contexto final de la tribulación escatológica y se produce una regeneración nacional para con Israel. Pero yo he escuchado a muchos que el reloj profético de Dios comenzó ya a verse como un reloj en una fecha importante de la historia. ¿Cuál sería eso? El 14 de mayo de 1948, cuando Israel es constituido como Estado. Estado-nación, claro. ¿Qué relevancia tiene ese acontecimiento en la historia? Y sí o no, el cumplimiento, como algunos han dicho, de muchos pasajes de la Escritura donde habla de que debería el pueblo judío volver a su nación. Mire, aquí debemos ser honestos intelectualmente y reconocer que hay muchos dispensacionalistas que han abusado de esta cuestión, ¿ya? Eso no significa que sea incorrecto o que no hayan verdades bíblicas aplicadas a la cuestión del 14 de mayo de 1948. Pero debemos reconocer que hay algunos dispensacionalistas, quizás no de mala fe, pero que han abusado de esto y la implicancia de ese mal uso es que han puesto fechas y fechas de que el arrebatamiento iba a acontecer en la década de los 80 y así hasta el día de hoy uno escucha fechas y más fechas y eso está mal. Nosotros no debemos poner fechas. La tendencia del hombre es querer poner fechas.
Pero ¿por qué ponen las fechas? ¿Por qué a raíz de el acontecimiento de 1948 se pone una fecha? Claro, para allá voy. Lo que pasa es que hay un texto, no sé si lo puede leer, pastor, Mateo 24, 34, si no me equivoco. Sí. Léalo, por favor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Claro. Mire, si Israel fue constituido como nación, como Estado-nación, el 14 de mayo de 1948, en su momento hubieron dispensacionalistas que aplicaron ese versículo de Mateo 24, 34, diciendo de que desde que se constituye como Estado-nación y reconocida por las Naciones Unidas, desde ahí que no pasaría una generación hasta que todo esto acontezca como la segunda venida o el arrebatamiento, ¿ya? Entonces empezaron a usar la matemática, entre comillas, profética, sensacionalista diría yo, y empezaron a indicar fechas, porque algunos tomaban, por ejemplo, que una generación era de 40 años, otros de 70, otros de 80, los más robustos, etc. Entonces empezaron a poner las fechas. Claro que pasaron los 40 años, sumando desde el 14 de mayo de 1948, empezaron a pasar los 40 años, pasaron los 70 años, pasaron los 80 y no se cumplía nada. Entonces, los enemigos del dispensacionalismo se aprovecharon de este mal uso, de esa postura dentro del dispensacionalismo, porque no todos los dispensacionales creen eso, ojo, pero los enemigos del dispensacionalismo les encanta generalizar. Entonces quedó mal puesto el dispensacionalismo a nivel popular, como los que ponían fecha y no se cumplía, etcétera, etcétera. Que hasta el día de hoy algunos ponen fecha y no se cumplen. Hasta el día de hoy algunos ponen fecha, etcétera. Bueno, después se retractan. Después se retractan, pero en el fondo está mal, no es saludable para el dispensacionalismo ni para la verdad bíblica, que es lo que realmente importa. Entonces, la cuestión es, cuando Israel se constituye como nación-estado o Estado-nación el 14 de mayo de 1948, ¿tiene alguna relevancia profética? Claro que sí. Algunos dicen no, pero claro que sí. Pero hay que saber entender esto. ¿Se cumple alguna profecía con el 1948? Sí, claro que sí. Pero aquí hay que entender dos cosas, hermano, y hay que leer esta cuestión desde el Pacto de la Tierra, Deuteronomio capítulo 29-30. Israel, desde el año 70, bueno, la diáspora judía comenzó en el 605, 586 a.C., los israelitas fueron esparcidos por el mundo, después otra ola salió en el 70 después de Cristo, después incluso en el 135 después de Cristo. La cuestión es que Israel está disperso por el mundo, la diáspora judía, que en el fondo es un juicio de Dios para los judíos, sin negar la posterior restauración escatológica. Ahora, esta cuestión de Mateo 24-34, decíamos que todo esto iba a acontecer dentro del concepto de la generación. Y si no acontece, entonces los que predican esto están mintiendo. Pero no es así, porque hay una relevancia de 1948. Hay que entender que hay profecías bíblicas que dicen que Israel va a volver a su tierra. Este es el punto neurálgico. Hay profecías bíblicas, escatológicas, que Israel va a volver a su tierra. ¿Me sigue? Entonces muchas posturas decían que en 1948 Israel volvió. Claro, porque volvió, de facto volvió, pero que era la única reunión. Pero aquí está el error. La Biblia revela dos reuniones. Una en incredulidad, o sea, Israel será llamado, Israel vendrá a su nación, a su tierra, pero vendrán en incredulidad como nación. Pero va a haber otra venida después, en el contexto de la tribulación escatológica, donde ya vendrán y creerán en Cristo, donde se le aplicará el nuevo pacto y serán regenerados.
Donde ahí dirán, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y cumplirán la condición de Mateo 23:39, si no me equivoco. Entonces hay que entender que esta cuestión de la generación no se refiere a 1948, cuando la Biblia dice con respecto a que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, se refiere a la segunda reunión que está en el contexto de la tribulación de los 7 años, que vendrá después del arrebatamiento, y obviamente dentro del contexto de los 7 años al final no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca, es decir, venga la venida. Obvio, eso es de perogrullo. Entonces, hay dispensacionalistas que creemos eso, que hay 2 reuniones, una en incredulidad y la otra en fe. Y eso a la luz de la reflexión teológica de los textos. A la luz de la reflexión teológica de los textos, obviamente. Por eso yo les invito a profundizar en cuanto a los textos de las Escrituras, hermanos. Ahora, sin embargo, como decimos acá en Chile, hay mala leche, hay mala fe, y hay enemigos del dispensacionalismo que siguen diciendo que desde el 1948 los dispensacionalistas se equivocaron y que ya es un sistema que tiene que ir a la basura, pero por lo generalmente esta gente no ha estudiado el dispensacionalismo serio, académico, y se dedica simplemente a seguir a estos dispensacionalistas populares, hermano, que en el fondo son más fanáticos que estudiosos. ¿Hay algún pasaje que sería clave como para ver eso? Bueno, la reunión de incredulidad se aconteció en el 1948 para acá. Pasajes. Me parece que usted, delante estuvimos viendo uno. Ezequiel. Ezequiel, ya, léalo. Ezequiel 20, del 33 al 38. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Claro, ahí en el lenguaje se usa un símil, una comparación de la salida de Israel de Egipto. Pero la cuestión es la siguiente, hermanos. Israel en la diáspora está bajo la ira de Dios. Entonces Dios los llama de la ira para ira. ¿Por qué? Porque la tribulación escatológica le ha de servir para lavar, para purificar a Israel, para que se den cuenta que rechazaron a su Mesías. Entonces Dios los llama de un contexto de ira para otro contexto de ira, que es la tribulación escatológica. Y cuando dice que los va a llamar, ¿cierto?, para pasarlos bajo juicio, es obvio que son llamados en incredulidad. Por eso se le ha de aplicar el juicio. Correcto. De la tribulación. Entonces, en 1948, una reunión en incredulidad para que después se le aplique el juicio de la tribulación escatológica y dejen de ser incrédulos. Es lógico pensar entonces que en 1948 se reunió Israel, se constituyó como nación-estado y... Es un cumplimiento profético en incredulidad. Correcto. Y en ese sentido es relevante, y en ese sentido, claro que es legítimo llamarlo también el reloj profético de Dios. O sea, nos estamos aproximando ya a los últimos tiempos. Por supuesto, claro que sí, pero yo lo dejo ahí en los últimos tiempos, más allá no llego, por salud teológica. No podríamos decir tampoco en los últimos meses, en los últimos años. No, yo no juego en esas lides. Debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes, y no solo por prudentes, sino que la Biblia... Porque la Escritura nos lo dice. Exactamente. Mire, el gran problema de los estudiosos de la Biblia, dejando las excepciones fuera, que intentan hablar cuando la Biblia calla. Intentan hablar en los silencios bíblicos. No, porque eso ya tiene que ver con ocultismo, que trae como superioridad, no, que yo veo lo que tú no ves, hay una cuestión, una guerra de egos ahí. No.
tenemos que analizar lo que la Biblia revela, hay que leer nomás solamente Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor, más las reveladas son para nosotros y para estudiarlas, qué sé yo. En ese sentido, al menos en dos sentidos es legítimo llamar a Israel el reloj profético de Dios. No significa que Israel esté bajo la voluntad de Dios actualmente, porque está en incredulidad. Están en incredulidad, de hecho así debería ser. Uno, de acuerdo a la revelación escatológica y profética, debería ser así. Uno debería esperar que esté en incredulidad. El hecho de que Dios haya profetizado, haya anunciado que Israel debía ser devuelto a su nación para después pasarlo por juicio, es evidente entonces que en 1948 es relevante. Es relevante. Es relevante, pues el reloj comenzó a correr. En incredulidad de Israel, pero comenzó a correr. Porque después obviamente va a tener que pasarlo por vara. Obviamente, y posteriormente se le aplicará el nuevo pacto, que es la regeneración de Israel, y va a haber una reunión ahí ya en fe, y van a pedir perdón, y van a mirar al que traspasaron, y cumplirán la cláusula de Mateo 23:39, entonces el Señor va a venir, la segunda venida. Está claro, mire... Cuando en el contexto de la gran tribulación, tiene un propósito de Dios con Israel. Es que eso es importante. Sí, la gran tribulación tiene un propósito para con Israel. El propósito específico es para pasar bajo la vara a Israel. Pero también hay un propósito con las naciones. Hay que entender ahí el pacto noético. Hay algo ahí que en su momento lo vamos a hablar. Porque la tribulación no solamente es local, tiene implicancias mundiales y universales. Pero particularmente es para tratar con Israel. Entonces... debería ya entonces ser haber estado constituido como nación. Por supuesto. Si es de perogrullo, es sentido y es exegéticamente válido. Se presupone que Israel ya debe estar en su tierra para que empiecen a acontecer en los tiempos de Dios el trato de Dios con Israel en el contexto de la tribulación. Que comenzará con un pacto entre el anticristo y la nación de Israel, pero obviamente Dios sabe esos tiempos, el arrebatamiento es previo a ello, el arrebatamiento no tiene señales, es un evento inminente, todo esto va a acontecer después del arrebatamiento. Entonces yo creo que, hermano, respondiendo a la segunda pregunta, yo creo que al menos es legítimo. Entonces, lo que pasa es que hay muy mala leche, muy mala fe contra el dispensacionalismo y también tiene muy malos representantes a nivel popular. Yo les invito a los hermanos a leer. Mire, esto es importante. Cuando tú quieres descalificar e invalidar una postura teológica en cualquiera de las sedes de la teología sistemática, desde la teología propia hasta la escatología, ¿cierto? Tú debes buscar, en pro de la honestidad intelectual, la mejor versión de tu oponente. Sí. Eso es honestidad intelectual. Pero yo veo lamentablemente entre teólogos del pacto, reemplacistas, supersesionistas, o incluso ellos le llaman la teología del cumplimiento hoy en día para evadir el término reemplacista, pero yo veo que en la práctica usan los mismos argumentos trasnochados que ya han sido respondidos por los dispensacionalistas serios. Entonces yo debo ser honesto. Yo llamo a la honestidad al mundo del supersesionismo, porque también nosotros reconocemos que hay dispensacionalistas que se le ha arrancado las cabras para el monte, como decimos acá en Chile. ¿Me capta? Pero también entendemos que en todo sistema teológico van a haber personas extremas. Por supuesto, eso ha sido así, va a ser así y va a seguir siendo así. Pero nosotros tenemos que tratar con los argumentos de manera desapasionada y no de manera fanática. Ahora, aquí entramos ya cuando vamos a la exégesis, ¿cuál es el sistema hermenéutico que nos adherimos, hermano? Ya eso tiene que ver con la última pregunta, pero no sé cómo estamos con el tiempo. Llevamos una 24. Hagamos algo. Mira, hermano. Entonces, en cierto sentido, sí, Israel es un reloj profético. Claro, a la luz de lo que acabamos de hablar y quizás otros aspectos hay que seguir estudiando.
Pasando a la tercera pregunta y última, se ha escuchado mucho también con respecto al tema de la posición dispensacional, que es una posición que avala, que se dice que avala la violencia desmedida de Israel como venganza hacia los ataques hechos y por tanto manifiesta que como el dispensacionalismo tiene una postura pro-israelita, entonces han llegado a decir que el dispensacionalismo es asesino. Ah, wow. Entonces, a la luz de ese conocimiento, de esa forma de pensar desde los críticos del dispensacionalismo, ¿el dispensacionalismo podría ser una teología, o hay alguna teología terrorista asesina? No. Cuando se entiende correctamente el dispensacionalismo, no. No. Aparte que las verdades bíblicas, cuando son realmente bíblicas, uno podría decir, ¿hubo gente que murió en el Antiguo Testamento? ¿Dios respaldó a Israel cuando entró en guerras? ¿Murió gente? Obvio. Entonces, nos duela o no, de repente va a morir gente. Porque el plan de Dios es más macro. ¿Me capta? Entonces, sin desconocer que, repito, hay algunos dispensacionalistas fanáticos que idolatran a Israel y que avalan cualquier cosa de Israel, no. O sea, eso hay que reconocer que hay que ser más objetivos al respecto, pero eso no significa que no van a haber muertes desde el punto de vista escatológico, porque está revelado. Va a haber una masacre apocalíptica como nunca hemos visto, hermano. Y eso es una realidad. Ahora, yo sí debo decir que sí hay una escatología y un sistema teológico asesino, terrorista, porque no solamente existe el terrorismo bélico de armas físicas, sino que existe el terrorismo teológico y escatológico. Yo no lo había escuchado ese término. No, yo tampoco, probablemente estén siendo acuñados ahora, pero porque es que lo que pasa, hermanos, que entre los teólogos hay que guardar las buenas maneras. Y yo, como no tengo compromiso con nadie, excepto con mi iglesia local, hasta el punto que me nieguen predicar la verdad y también habría conflicto, pero el punto es que la teología reemplacista, que es hija de la teología del pacto en un sentido contemporáneo, aunque sabemos que la teología reemplacista se manifiesta desde los padres de la iglesia para acá, incluso yo veo luces en el mismo relato bíblico de una cierta tendencia de los postulados de la teología del pacto en la Biblia, que es como una teología soberbia. No sé si puedo buscar ese versículo. Me imagino, hermano, la mente de algunos hermanos que estén en línea o va a estar viendo. Reemplacista. Paréntesis. ¿Por qué se le llama reemplacista? Claro. A ver, la nomenclatura teológica es la siguiente. Hay un sistema teológico que se conoce como teología reemplacista. También se le llama supersesionismo, o también más contemporáneamente se le ha llamado la teología del cumplimiento, ¿ya? Básicamente es el mismo gato con diferentes guantes, ¿no? En términos más coloquiales. Ahora, ¿qué quiere decir con la terminología reemplacismo? Primero quiero dar a entender el significado de supersesionismo, ¿ya? Hermano, el supersesionismo viene de la palabra latina super, que significa sobre. Super, sobre, y sedere, que significa sentarse. Por ejemplo, nosotros estamos sentados acá en 2 sillones. ¿Qué es supersesionismo? Es que yo te saco a ti de tu sillón y me siento yo sobre el sillón. O sea, ahí hay un reemplazo. Uh-huh. Yo te reemplazo a ti en ese sillón. Hay una teología que dice que la iglesia reemplazó a Israel en los tratos que Dios tenía con Israel, y que los beneficios de los pactos que Dios hizo con Israel, desde el momento que Israel rechazó al Mesías, entonces los beneficiarios del
de las bendiciones pactales es la iglesia ahora. O sea, de la misma manera como los árabes dicen que el verdadero elegido es Ismael, hay teólogos del reemplazo, supersesionistas o teólogos del cumplimiento que están diciendo lo mismo. ¿En qué sentido? Que es la iglesia que reemplazó a Israel. Si todo el mundo quiere sacar a Israel del escenario, hermano. Tanto bélicamente como teológicamente. Claro, y teológicamente, ¿qué es lo que quieren? Sacar a Israel de los propósitos de Dios, y en ese sentido es terrorismo teológico. Buena analogía, buena. Terrorismo teológico. Ahora, como ya queda poco, obviamente hay matices dentro del supersesionismo, matices de énfasis. Por ejemplo, está el supersesionismo punitivo, que se llama el supersesionismo económico, el supersesionismo estructural, ¿cierto? A grandes rasgos la diferencia. El supersesionismo punitivo es como más duro, es la parte más dura. Se manifestó en los contextos de los padres de la iglesia, también hay algunas manifestaciones contemporáneas, pero básicamente punitivo viene de pena, es decir, en el momento que Israel rechazó a su Mesías como nación, la pena de Dios fue desechar a Israel, ¿cierto? Y sacarlo de los... Dios desechó a Israel porque no recibió al Mesías, lo sacó de los planes escatológicos y puso a la iglesia en su lugar. Pero eso contradice lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo dice que ha desechado Dios a Israel. De ninguna manera. Pero si eso es tan obvio, hermano, Entonces, es tan claro. Entonces, la única forma en que el supersesionismo, la teología del reemplazo, pueda sostenerse teológicamente es no interpretar los textos literalmente. Mire, hay tres cosas que debería probar la teología del reemplazo, supersesionismo, para ser considerada bíblica o para que yo la comience a respetar un poquito. Una, yo de hecho lo puse en mi Facebook. De hecho, el doctor Michael Black habla de esto. Lo siguiente. Debería los teólogos del supersesionismo explicarme cómo un Dios que es Dios de palabra y que no cambia, que hizo promesas pactales con la nación de Israel, no cumple su palabra con Israel, lo desecha y ahora los cumple con otro pueblo que es la iglesia. Debería responder esa ¿Cómo pregunta. la integridad de Dios queda de pie si eso es verdad? Eso deberían responder. Porque a la luz de los textos, el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto perpetuo. Claro. Lo otro que deberían probar, exegéticamente hablando, a la luz del Nuevo Testamento, a dónde realmente a la iglesia se le llama el Israel de Dios, o el verdadero Israel, o el Israel espiritual. Yo sé que hay algunos textos ahí, como Romanos 2, Gálatas 6, 16, si no me equivoco, pero esos no son sostenibles en una hermenéutica histórico-gramatical seria. Ahora, podemos tratar esos textos en algún otro momento del punto más exegético, pero debería Israel probar que a la iglesia se le llama el nuevo Israel para que yo la comience a tomar en serio. Entonces, también debería probar los teólogos del reemplazo lo siguiente: suponiendo que pudieran dar respuesta a la primera pregunta y a la segunda, con todo deberían probar lo siguiente, que aun cuando a Israel se le llame el Israel de Dios, aun cuando a la iglesia se le llame el verdadero Israel de Dios, ¿quién me asegura que Dios no siga tratando con Israel a pesar de que la iglesia sea el verdadero Israel? Debería probar de que Dios ya no trata con Israel aún si le llamara a la iglesia al Israel espiritual. Porque hay algunos teólogos que creen que la iglesia es el Israel de Dios y aún creen que Dios sigue teniendo un trato con Israel, no solamente desde el punto de vista soteriológico, sino desde el punto de vista geopolítico étnico. Claro. Entonces, un teólogo del pacto, para que yo lo comience a tomar en serio desde el punto de vista teológico, serio, desde el punto de vista exegético, al menos debería responderme coherentemente esas tres preguntas o esas tres objeciones. ¿Me capta? También está el supersesionismo económico, que básicamente es un poquito más blando, pero en el fondo dice lo mismo, que dice que tiene que ver con las economías y con los tiempos. Dice que era parte del plan de Dios que con la venida de Jesucristo, Dios terminaba de tratar con Israel y daba paso a una nueva entidad que es la iglesia, o que es la continuación. ¿Me capta?
eso tiene que ver con el supersesionismo económico. Ahora, podría hablar muchas más cosas con respecto a eso, pero también para avanzar el supersesionismo estructural tiene que ver con que básicamente dicen que la estructura del canon y de la revelación es que el Nuevo Testamento redefine los términos del Antiguo Testamento. Y en ese sentido, el pueblo del Nuevo Testamento es el verdadero Israel de Dios, y el Israel del Antiguo Testamento vendría siendo el tipo nomás, y la iglesia vendría siendo el antitipo. Como se dice, entonces habría que hacer malabarismo exegético para que hoy día la iglesia sea considerada el Israel espiritual o el Israel de Dios. Obvio, si es malabarismo exegético. De hecho, la teología del reemplazo y toda la estructura supersesionista en realidad no toma en serio el Antiguo Testamento, porque ellos se adhieren al principio de prioridad del Testamento, es decir, toman el Nuevo Testamento, lo imponen al Antiguo, lo tuercen, no están en pro del contexto inmediato gramático histórico. Alegorizan un pasaje Alegorizan, para decir... espiritualizan. Entonces, de fondo aquí tienen diferente hermenéutica. Entonces, la cuestión es seria, hermano, y mucha gente que no está consciente de eso y divagan entre estos dos sistemas y no nota la diferencia, pero en las iglesias locales de estos púlpitos de repente sale una mezcla media rara que solamente los que han estudiado la identifican, porque hay otros que simplemente se comen todo y las implicancias son relevantes. ¿Me capta? Entonces, yo les invito a estudiar esta cuestión, y de hecho hay unos libros que vamos a recomendar. Yo creo que, no sé, ya estamos, ¿o no? Estamos, sí. De hecho, hay un hermano, hermano Erwin, que de nuestra iglesia, él hace una pregunta. Hace una pregunta sobre si puede explicar un poco el término sionista. Ya, el término sionista, bueno, en términos sencillos, es un término muy manoseado. ¿Ya? Cada quien le da el significado que más le conviene. Pero el término sionista, el sionismo teológico, es simplemente que estamos de acuerdo con que Israel vuelva a su tierra. En ese sentido soy sionista. Pero no porque sea un capricho personal, porque Sion tiene que ver que a la Jerusalén se le llamaba Sion. ¿Me capta? Entonces, ¿estamos de acuerdo que la Biblia dice que Israel va a volver a su tierra? ¿Estamos de acuerdo que el propósito de Dios para con Israel continúa? Claro que sí. En ese sentido somos sionistas. Ahora, ¿estamos de acuerdo con el sionismo político? Yo también, porque en alguna medida Israel tiene que constituirse políticamente. Lo que pasa, hermano, que a nivel de conspiración, las teorías de la conspiración, hay muchos que le han vendido el discurso de los protocolos de Sion, que es un libro que habla básicamente que los judíos están detrás de todos los gobiernos y que quieren adueñarse del mundo y que ellos manipulan todo, están detrás de todo. Sin duda habrá alguno que estará por ahí, pero ellos son fanáticos y se adhieren a las teorías de la conspiración. De hecho, hasta cierto punto se dijo que acá en Chile estaban buscando algunos terreros en el sur para formar su Estado-nación. De hecho, los árabes promueven ese discurso porque los protocolos de Sion se divulgaron mucho en los pueblos árabes para estar en contra de Israel también. Y los de la izquierda promueven mucho esta cuestión de los protocolos de Sion, y los supersesionistas también, aunque a veces no lo admitan, pero están ahí con la cuestión de la conspiración, que los judíos aquí, que los judíos allá. Entendamos una cosa, la primera, ya dijimos que cuando Israel iba a volver a su tierra, iban a ser incrédulos. Si hay judíos agnósticos, ateos, paganos, pero cada vez que se muestra, por ejemplo, a Israel, aparecen muchos religiosos, muchos religiosos, muchos judíos ortodoxos, muchos judíos devotos que están ahí claro, en el muro del lamento. Es que eso es lo que vende, eso es lo que vende a nivel periodístico. Pero en Israel hay mucho paganismo, mucho ateísmo, pero por eso justamente Dios los va a pasar bajo el juicio, por eso hay una tribulación para ellos. Dios los va a pasar bajo la vara y van a entrar en los términos del pacto, el nuevo pacto. Entonces, tiene que ser así. Tiene que ser así. De hecho, la restauración de Israel, hermano, tiene 4 fases al menos. Israel ha de ser regenerado, es la aplicación del nuevo pacto. Israel ha de ser reunido, la aplicación del pacto de la tierra. Va a poseer la tierra, que es el pacto abrámico. Va a ser restablecido el trono de David,
Entonces estas cuatro cosas se van a cumplir al final de la tribulación escatológica. Israel va a ser una nación preponderante en el contexto del milenio. Jesucristo va a gobernar mundialmente desde su segunda venida cuando venga. Y va a ser así porque se va a cumplir la promesa de Dios que Israel será cabeza y no cola. Imagínense, mira, aquí hay un ejemplo de alegorizar o espiritualizar. Hay muchos que hoy en día no saben que existe el supersesionismo ni la teología del pacto, pero sin embargo es afectado por el discurso de estos sistemas teológicos porque dicen, no, porque la iglesia fue llamada para ser cabeza y no ser cola. Eso Dios se lo prometió a Israel, no tiene nada que ver con la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia si apelamos a la eclesiología? La iglesia, hermano, simplemente son judíos que desde el día de Pentecostés, judíos y gentiles que han creído en Cristo y han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Y que va a existir desde Hechos 2 aproximadamente hasta el arrebatamiento de la iglesia. Donde sea salvado el último. Cuando entre la plenitud de los gentiles. Entonces, yo lo que quiero dar a entender es que estas personas supersesionistas cuando vienen a criticar el dispensacionalismo, para un poquito. Para un poquito. Si vas a discutir, discute con los verdaderos dispensacionalistas, con la gente seria y no con los populares. Un poquito para. Entonces, de hecho, yo creo que podríamos recomendar unos libros ahora para cerrar ya. Sí, estamos, terminando. No hay mucha. Han pasado varios mirando a este programa del Faro. Hay unos hermanos que nos ha hecho una pregunta, pero quedará en las redes el programa del día de hoy. Probablemente venga una segunda parte. Vamos viendo cómo se está conduciendo el panorama noticioso, la contingencia, y el Faro tiene como propósito justamente alumbrar. Claro, y lo otro que me faltaba, hermano, que la cuestión específica de Israel e Irán, yo lo voy a abordar mañana en la predicación, si Dios quiere. Vamos a hablar de la guerra de Gog y Magog, ahí vamos a hablar de manera más expositiva el texto de Ezequiel 38 y 39, si realmente es el cumplimiento de lo que está pasando en la contingencia. Realmente, cuando Irán atacó a Israel, realmente se empezó a cumplir Ezequiel 38-39, eso vamos a responder mañana. Lo quisimos abordarlo ahora justamente por lo mismo, porque mañana el hermano Freddy va a estar acá en la iglesia en Valdivia predicando y va a abordar este tema que está bastante manoseado en realidad. Claro, no íbamos a hablar de geopolítica tribulacional y dispensacional. Vamos a ver cómo se organizan las cosas en el concierto de las naciones, en el contexto de la tribulación, como contexto a la exposición misma. Vamos a hablar lo que faltó decir un día. No lo quisimos tocar justamente por eso. Claro, pero al menos quedó el contexto, sí, creo yo. Está bastante interesante, estuvo bastante interesante, gracias hermano Freddy, por su tiempo. No, gracias a usted también, pastor. Eso, estamos para servir. Estamos para hacer luz. Por eso el programa El Faro justamente tiene como propósito hacer eso, alumbrar. Y bueno, hay algunos libros que tenemos acá que son libros bastante edificantes, serios en materia de escatología, porque sus autores han procurado ser serios a la hora de hacer el exégesis del texto. Correcto. Entonces, no sé, hermano Freddy, ¿qué me puede decir sobre este libro? Todas las profecías de la Biblia, John Balfour. Mire, hay tres teólogos muy importantes dentro de la tradición dispensacionalista que son Dwight Pentecost, Charles Ryrie y John Balfour, que es el autor de ese libro. Yo le recomiendo a ese autor, te da una panorámica de toda la cuestión profética desde Génesis y Apocalipsis en ese libro. Si usted quiere tener un panorama serio desde Génesis y Apocalipsis en ese libro, compre ese libro. Hermano, tanto para estar de acuerdo como para estar en contra, usted debe comprar literatura seria. ¿Me capta? Para que no caiga en la falacia de los hombres de paja. Y si no va a estar de acuerdo con el dispensacionalismo, pero no esté de acuerdo con los verdaderos argumentos. Por ejemplo, compre ese libro, yo lo recomiendo. John Balfour, ese
los Una tres joya. tatas del dispensacionalismo o los profesores del Dallas. Nombró también a Doy Pentecost, Doy Evento del Pentecost. Porvenir. Una enciclopedia, de hecho yo lo tengo recomendado en mi canal de YouTube. De hecho les invito a que se suscriban a mi canal, busquen Freddy Angulo, tengo mucho material ahí y voy a seguir subiendo con la ayuda de Dios. Tengo una recomendación más detenida de ese libro, pero ese es un libro enciclopédico, hasta mi idea es que no ha sido superado, aunque han habido avances dentro del dispensacionalismo. un texto De referencia, no puede faltar en la biblioteca del pastor o del estudioso bíblico. Recomendado. y un texto que se te ocupa en un seminario. Exactamente, por muchos un años fue manual. el texto rector del seminario de Dallas. No sé si actualmente lo será, pero por muchos años lo fue al menos. Otro libro. Entienda la profecía de los últimos tiempos. Este del Paul hermano Paul Benward. Paul Benward es un libro más contemporáneo y es un desarrollo muy bueno del dispensacionalismo. De hecho, habla de todas las posturas escatológicas, de la teología del pacto, del amilenialismo, postmilenialismo, premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacional, hace un tratamiento de los pactos bíblicos. De hecho, muy bueno. Compre ese libro, hermano, y como los verianos. Pues. Es muy claro, es muy clarito. Sí, Muy muy claro, claro, muy pedagógicamente es muy bueno, tiene una metodología docente muy buena. Hay un autor que me gusta mucho, español, Elvis Carballosa. En habla hispana, uno de los teólogos serios en escatología es Elvis Carballosa. ¿Ya? Muy buena exegeta. Sí, muy buen exegeta y es un autor recomendable. ¿Ya? El de Apocalipsis es Claro, yo creo que él uno de expone los mejores. positivamente el libro Apocalipsis. Yo creo que es uno de los libros que no ha sido superado y quizás sí, pero es un libro muy bueno. Y tenemos un autor chileno, Pedro Palma, Nuestro profe. asesorando la bendita esperanza hasta que venga por nosotros. El pastor Pedro Palma, el doctor Pedro Palma, ha escrito un muy buen libro. Yo también lo recomiendo ese libro. Chileno. Chileno. Tenemos aquí al modelo de la nueva creación, Bueno, él es un rockstar. Michael Black. Michael Black es muy buen académico. Si usted quiere refutar el dispensacionalismo, porque hoy en día todo el mundo refuta el dispensacionalismo, pero ni siquiera conocen a Michael Black. O sea, si usted quiere refutar el dispensacionalismo, estudia a Michael Black y trabaje con los argumentos de Michael Black, hermano. Este es su último libro, uno de los últimos que sacó, que se llama El modelo de la nueva creación. Es que en escatología hay dos modelos: el modelo de la visión espiritual, el modelo de la nueva creación. Que hay algunos, por ejemplo, el milenialismo, por ejemplo, se adhiere al modelo de la visión espiritual, porque creen en un cielo espiritual, cantando por una eternidad en los cielos, aunque últimamente creen desde Joquema para acá ya que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva también. Ya. Porque todos los sistemas avanzan, hay que ser honesto en ese sentido. Y yo recomiendo ese libro. Matt Waymeyer, Ese, Amilenialismo y el siglo venidero. ese libro es exegéticamente muy bueno. De hecho, Sugir Mechelén trata de refutarlo, pero no le llega ni a los talones a nivel exegético. No, de hecho me dio risa y pena cuando veo los libros y no lo refutó. Recomiendo ese libro, de hecho me cuesta mucho pronunciar este nombre, pero es muy bueno. Matt Waymeyer. Lo recomiendo también. Eso no. Palabras finales. Yo creo que es importante que a la luz del conocimiento de la escritura nos hagamos un pensamiento a la luz de la contingencia bíblico. No hagamos una posición cristiana desde lo que estamos viendo hoy día por las noticias. Yo creo que es sano que vayamos a la escritura, veamos el origen del conflicto, veamos si tiene coherencia o no, si se está cumpliendo. He escuchado muchos decir estamos en los últimos tiempos, que oiréis de guerra, rumores de guerra, y a la luz de Mateo 24 entendemos que ese pasaje está situado en un contexto distinto al que estamos hoy día. Entonces, seamos serios y seamos responsables. Hay gente que nos escucha, hay gente que escucha a los predicadores, que escucha a quienes están enseñando, y yo creo que la base de una buena predicación y un buen conocimiento se basa en una buena exégesis. Recomendamos estos libros, muy buenos autores,
Y bueno, nosotros ha sido un gusto, hermano Freddy. Igualmente, ¿Qué puede decirle a los hermanos que nos están viendo para despedirnos ya? sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fide, soli Deo gloria, Maranata. Nos Amén. vemos mañana en la predicación si Dios quiere. Por la misma plataforma estaremos transmitiendo el sermón de el día de mañana, el día del Señor. Así que Dios le bendiga, gracias y paz. Chao, Nos chao. estamos viendo en un próximo Faro del Calle.